Buenos días, saludos para todos, espero se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a tener un encuentro con relación a un tema de sumo interés para la cátedra, Teoría del Delito. Es la unidad 3, la que vamos a ver el día de hoy, y tiene que ver con un elemento constitutivo del delito que denominamos la tipicidad. Vamos a ver las funciones del tipo, las técnicas de tipificación, la estructura, los elementos, tipo de adecuación social, doble y culpa. Algunos puntos de eso vamos a referir en el encuentro que hoy sostendremos en esta cátedra de Derecho de Teoría del Delito. Vamos a iniciar entonces para arrancar con el encuentro. Bueno, vamos a empezar señalando que la tipicidad, según Grisanti, un autor experto penalista, un autor de Venezuela, dice que la tipicidad es un elemento del delito que implica una relación de perfecta adecuación, de total conformidad entre un hecho de la vida social, es decir, un hecho de la vida real y algún tipo legal o tipo penal. ¿Qué quiere decir esto? Que ese comportamiento humano que pudiese ser un hacer o una acción o una omisión o un dejar de hacer, sea subsumido dentro de la literalidad del Código Penal, que es el que prevé los hechos punibles, los define con su correspondiente sanción. Por ejemplo, nosotros allá en el Ecuador hemos apreciado que en el artículo 19 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador se establece como uno de los elementos del delito a la tipicidad. Anoten allí, artículo 19 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Y dice, sobre la tipicidad textualmente, los tipos penales describen los elementos estructurales de las conductas penalmente relevantes. Entonces, del texto, pues podríamos decir que se desprenden unos temas conceptuales, puesto que la tipicidad y el tipo penal son dos cosas totalmente distintas, podríamos decir. La tipicidad es la adecuación del hecho a la conducta descrita en el artículo que consagra el delito. Exactamente. ¿Verdad? En tanto que ya el artículo en sí, en su contexto, describe esa conducta y es lo que podríamos denominar como tipo penal. Entonces, la tipicidad es la adecuación del hecho, ¿verdad? La tipicidad es la adecuación del hecho a la conducta exterior de la persona. Y el tipo penal es aquella disposición legal contenida en el Código Orgánico Integral Penal y que tiene que ver con la descripción de la conducta que permite ser subsumida dentro de esa enunciación legal. Por ejemplo, la persona que comete el delito de hurto, si A se apodera de B sin su consentimiento, se apodera de un objeto sin el consentimiento de su dueño, pues entraríamos dentro del hurto, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento o esa acción del sujeto activo se adecua en la norma a la definición legal del hurto y el tipo penal, que ya es el delito enunciado en la ley, vendría siendo el tipo penal aplicable. Entonces, la tipicidad y el tipo penal. Podríamos decir que se tratara de lo mismo. Sin embargo, partamos de esta premisa o de esta idea. Cuando hablamos de tipicidad,
necesariamente nos vamos a referir a la adecuación del hecho con relación a la conducta del sujeto activo descrita en el artículo X del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, como pusimos de ejemplo hace rato el tema del hurto. Y ya el tipo penal ya es la definición legal del delito contenida en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Bueno, aquí vamos avanzando. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela tenemos que el elemento tipicidad lo ubicamos en el artículo 1 del Código Penal, que dispone: nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible en la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Es decir, para que un comportamiento humano sea considerado obviamente delito, según la letra del artículo 1 del Código Penal venezolano, exige que ese comportamiento sea castigado a través de una disposición normativa contenida en el Código Penal. Vamos a ir avanzando de manera puntual porque nos interesa ir concretando los puntos de nuestro interés. En el material que van a encontrar en el aula, van a precisar aspectos un poco más detallados y es importante que nosotros en este encuentro, que es corto, que tiene un tiempo aproximado de 40 o 30 minutos, podamos pasearnos por todos los puntos temáticos. ¿Cuáles son las funciones del tipo penal? ¿Cuáles son las funciones del tipo penal? De la enunciación del delito en el Código Penal o en el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, hemos dicho que el tipo penal es la descripción de la conducta prohibida que el legislador consigna prácticamente en la ley penal. O sea, se trata de un invento conceptual que sirve para delimitar el terreno de lo prohibido en el que el poder penal interviene. Interviene para prevenir, interviene para sancionar. Y la importancia, pues, de este concepto que es prácticamente descriptivo, resulta evidente por las funciones que cumple verdaderamente el derecho penal. Y aquí, pues, tienen una clasificación que un autor ha fijado de manera eh, interesante, el profesor Felipe Villavicencio, en su libro Derecho Penal, parte general. Y es que cuando hablamos del derecho penal o de las funciones del tipo en el ámbito penal, debemos señalar primeramente que tenemos una función indiciaria. ¿Por qué el derecho penal cumple una función indiciaria? Porque supone un conocimiento provisional que será complementado cuando verdaderamente se determina su antijuridicidad, es decir, cuando se denote la contrariedad de la realización del tipo con relación al ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el conocimiento inicial del hecho va a conducir de manera determinante a presumir la ocurrencia o no de un delito. En atención a ese punto, bueno, se harán las indagaciones iniciales y el órgano investigativo determinará si ciertamente el hecho punible se ha cometido, tal cual lo exige la literalidad del tipo penal al que corresponda el resultado antijurídico de lo investigado. Tenemos también la función fundamentadora del elemento tipicidad. Y es que la función fundamentadora también cumple un rol importante, ya que la tipicidad es el fundamento del delito. No puede haber tipicidad si no hay delito.
si la conducta ejecutada por el sujeto activo no está contemplada en la ley penal como delito o como un hecho punible en Venezuela del tipo delictual o del tipo falta, o como se le podría decir en el Ecuador como un delito, pues sencillamente no habría posibilidad de calificar el hecho como punible desde el punto de vista sancionatorio del derecho penal. Entonces, esa función fundamentadora de la tipicidad es el fundamento del delito, propiamente dicho. Aunque se ha señalado a la acción como la base de la teoría del delito, entendamos que más allá de la simple acción, si no tenemos el elemento tipicidad, estaríamos sencillamente frente a una simple conducta no calificada como punible por el legislador, es decir, por la ley, por el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador o por el Código Penal venezolano. Y por ende, ese comportamiento no va a tener ninguna sanción penal. Entonces, se comienza a analizar una conducta determinada partiendo más allá de la acción del elemento tipicidad. Ah, hizo esto. Bueno, existe la necesidad de verificar si esa acción ejecutada por A es subsumible dentro de alguno de los tipos penales previstos en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador o del mismo Código Penal venezolano. Entonces, la tipicidad se convierte prácticamente en el punto de inicio del examen desde el punto de vista procedimental y judicial en un caso concreto. Y al mismo tiempo nos ofrece la garantía de ¿qué? De seguridad jurídica. Entonces, fíjense, si estamos frente a un hecho denunciado y resulta que el fiscal conocedor del caso, desde el mismo momento en que recibe la denuncia, aprecia que el hecho no reviste carácter penal, sino que por el contrario trata de un asunto meramente civil o de otra naturaleza mercantil o laboral o administrativo disciplinaria, sencillamente allí no hay posibilidades de poder adecuar esa conducta a ningún delito de los previstos en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, ni en el Código Penal de Venezuela o cualquier otra ley especial en Venezuela. Entonces, he allí la función fundamentadora del elemento tipicidad que conduce a qué? A que se genere una mayor seguridad jurídica sobre el tema de la atribución de delitos a personas que supuestamente se hayan visto incursa en en este tipo de eventos. También tenemos una función conocida como función seleccionadora. La función seleccionadora. La tipicidad identifica las conductas que serán penalmente relevantes. Y es que es así. ¿Por qué las conductas que serán relevantes? El legislador va a escoger entre todas las posibles conductas antijurídicas, aquellas que impliquen, si se quiere, afectaciones de bienes jurídicos importantes. Y es que a esta función de cumplimiento, a esta función da cumplimiento el principio de intervención mínima del derecho penal, lo que se conoce como última ratio. Miren, en materia penal existe un principio que es el principio de necesidad de intervención como última razón de ser del derecho penal, o lo que se conoce como el derecho penal mínimo, lo que se conoce como el derecho penal mínimo. Entonces, la última vía procesal existente para poder someter un evento a los fines de determinar la existencia o no de delito es a través del principio de necesidad de intervención como última razón de ser del derecho penal, que se conoce como el ius, puniendo derecho penal mínimo, o la famosa última ratio. Entonces, por ejemplo, si estamos frente a un hecho de naturaleza contractual,
una persona le alquila un inmueble a otra, le arrienda un inmueble a otra, y esa otra persona decide no pagar el canon de arrendamiento y va la dueña del inmueble al Ministerio Público, a la policía, a denunciar que la inquilina o la arrendataria no le está pagando el canon de arrendamiento y se siente estafada o engañada. Bueno, el deber ser es que el órgano policial le diga a esa persona que el evento no trasciende jurídicamente a lo penal, sino que estamos frente a un hecho estrictamente de naturaleza contractual que debe ser dilucidado a través de la jurisdicción correspondiente, la civil o la arrendaticia de los tribunales especiales para esa materia. Y si dentro de esa demanda instaurada el juez civil encuentra algún mínimo punto que pudiese considerar delito, será él quien entere en todo caso al órgano policial o al órgano fiscal o al Ministerio Público en Venezuela para que se inicie una investigación. Es decir, es un tema propio de la función seleccionadora. No todo evento es de naturaleza penal. Es allí la función seleccionadora del principio de tipicidad. Por eso quiero que quede bien claro eso. También tenemos la función garantizadora de la tipicidad. La función garantizadora de la tipicidad podríamos decir que es una consecuencia propia del principio de legalidad. Miren, el tipo legal permite al ciudadano un conocimiento seguro en cuanto al límite entre la conducta sancionada y la conducta atípica. Es decir, allí se cumple una función de garantía. Es decir, que el tipo penal interviene en la limitación del poder penal. O sea, le pone un control absoluto al tema de la conducta en el entendido de que la ley permite adecuar cada comportamiento sobre la base de los delitos en ella definidos. Aquí no podría nadie inventar un delito no previsto en la ley para pretender atribuírselo a alguien en función de procurarle una sanción penal injusta. De allí la función garantizadora. También tenemos la función de motivación del elemento tipicidad. Mire, la tipicidad cumple una función de motivación para toda la sociedad. La función de motivación de los tipos penales permite que el destinatario de la norma pueda conocer cuáles son las conductas prohibidas sobre las cuales debe abstenerse de ejecutar. ¿Cómo? Bueno, por medio de la pena, el legislador trata de garantizar el respeto a una determinada forma de solución del conflicto social considerado así por el ordenamiento jurídico. Esta función está ligada a su vez con la denominada función de instrucción del tipo. Entonces, la sociedad recibe un mensaje. Si nosotros anunciamos en vallas publicitarias, el contrabando es un delito, será sancionado con prisión de 4 a 8 años toda persona que introduzca al país desde la vecina República de Colombia bienes o productos sin cumplir con el trámite aduanero correspondiente. Bueno, ahí está descrita la función del tipo, es decir, la motivación, ¿cuál es? No violes la ley. Cumpla con los deberes formales de declarar las mercancías que pretende ingresar a los efectos de evitar la sanción que ofrece el delito de contrabando. Allí tenemos entonces la función de motivación. Ahora, también tiene una función de instrucción, y es que la función de instrucción eh, permite precisar a través de la tipicidad a los ciudadanos el significado jurídico penal que revisten sus actos. Permite establecer unas líneas finas a los efectos de que el humano sepa distinguir
cuando su conducta podría trascender de una normalidad a un evento absolutamente delincuencial. Por eso es importante que los ciudadanos conozcan el significado jurídico penal que revisten sus actos. Y allí, pues, la norma señala qué tipos de acciones u omisiones pueden provocar la reacción punitiva del Estado y por ende no deben ser ejecutados. Y tenemos también la otra función que podríamos llamar la función sistematizadora. Esta función sistematizadora del elemento tipicidad y que guarda relación con el tipo penal abarca todos los elementos necesarios para el conocimiento de las conductas que pueden ser sancionadas penalmente. Así, por ejemplo, en la parte general del Código Penal nuestro, se estudian las características comunes a todos los tipos penales y en la parte especial sus aspectos particulares. Igual ocurre en el Código Orgánico Integral Penal. Con esta función, el tipo permite establecer un puente o unión entre la parte general del derecho penal y la parte especial del Código Penal, que en Ecuador se representa obviamente en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. En este libro, primero, nosotros podemos apreciar, por ejemplo, la distinción de las penas entre penas de presidio, prisión, arresto, confinamiento y otras más. Penas principales, penas accesorias, los modos de autoría y participación, las agravantes genéricas, en fin, permite a los efectos de poder adecuar una conducta típica, antijurídica y culpable sobre una persona que ha cometido un delito, permite sistematizar ese conjunto de ingredientes que van a influir en los modos de autoría y participación y en un conjunto de agravantes o calificantes que permitirán, inclusive atenuantes que permitirán agravar o atenuar la sanción penal que se le pueda aplicar al sujeto activo del delito. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema, pero yo quería también tratar el tema, el punto de la clasificación de los tipos, o las técnicas, si se quiere, de tipificación, antes de entrar a la clasificación de los tipos. Las técnicas de tipificación. Cuando hablamos de técnicas de tipificación, está muy relacionado con la clasificación de los delitos de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y en cuanto al Código Penal nuestro relacionado al bien jurídico tutelado. Pero nos parece oportuno, antes de entrar a este tema, hacer referencia a una primera clasificación que se hace de los bienes jurídicos atendiendo a su naturaleza o a los titulares de la misma. Y la mayoría de los autores, incluso los códigos penales también, clasifican en bienes jurídicos colectivos, bienes jurídicos individuales. Los bienes jurídicos individuales o personales, pues son aquellos en los que el titular es la persona natural y por tanto en la relación social atacada o en el elemento de esa relación social afectada está la persona como titular. Por ejemplo, en los casos de homicidio, la vida; en los casos de difamación e injuria, el honor; en el caso de la libertad individual, los derechos individuales, entiéndase, inclusive en el tema laboral, el derecho al trabajo que afecta directamente a determinada persona cuando por un hecho de violencia le es impedido poder hacer uso de ese derecho humano de trabajar. Y tenemos también los bienes jurídicos colectivos, hablamos de los individuales y de los colectivos. Y es que los colectivos son aquellos bienes en los que su titular no es una sola persona en particular, sino un colectivo o la misma sociedad, pues por la relación social atacada o puesta en peligro, pues no comprende exactamente su efecto a una sola persona, sino a una multiplicidad que podría resumirse en la misma sociedad en general.
En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de los delitos ambientales, ¿sí? Los delitos ambientales que afectan intereses colectivos difusos, el derecho a un ambiente sano y demás. También tenemos los bienes jurídicos relacionados a las bases y condiciones de subsistencia de un sistema. Son aquellos de carácter, por ejemplo, microsocial. Aquí podríamos nosotros referir exactamente la vida, la salud, el honor, la libertad, la propiedad, entre otros. Son los derechos civiles prácticamente de primera generación. Son los derechos civiles de primera generación. Vamos a seguir avanzando para poder hablar de la clasificación de los tipos. La clasificación de los tipos penales, tenemos delitos de expresión, tenemos delitos de tendencia o impulso, tenemos delitos de intención. Esos elementos subjetivos referentes al autor, es decir, al perpetrador, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, los delitos de expresión, allí ubicamos los delitos de denuncia falsa, los delitos de tendencia e impulso, por ejemplo, el lucro, aprovechamiento, como normalmente acontece en los delitos contra la propiedad, donde la persona se quiere procurar un lucro o un aprovechamiento en función a una acción u omisión criminal. Por ejemplo, el tema del uso del ejercicio, una función, más allá de no ser profesión, como la mendicidad, el perjuicio o daño que concurre en los delitos maliciosos denominados de daños. Por ejemplo, los daños a la propiedad, los daños materiales, son delitos maliciosos. Los delitos considerados como lascivos, como la violación o el estupro, en fin. Y tenemos los delitos también de intención, que esos delitos pues son delitos dolosos, influenciados por un dolo directo que permite determinar que el sujeto activo obró con intencionalidad. Y los elementos objetivos del tipo los tenemos también que evaluar. Son aquellos cuya comprensión no dependerá del contexto de una norma. Encontramos como elementos objetivos del tipo a los sujetos, la cualidad de estos, la conducta, el bien jurídico titulado, el objeto material del delito, las circunstancias de comisión, tiempo, lugar y modo, y el nexo causal junto al resultado. Eso podría guardar relación con la teoría del caso en el ámbito del ejercicio de la función fiscal, cuando se pretende en el marco de una investigación demostrar la responsabilidad penal o no de una persona. Para eso se analizan tres elementos fundamentales como son el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio, entendiéndolo desde el punto de vista inicial del proceso, las fuentes de prueba, los elementos de convicción. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tema de la conducta, el tema del objeto material del delito. Dentro de la conducta tenemos la acción, la omisión simple o la comisión inclusive por omisión. Eso lo van a encontrar ustedes en el material que se les va a publicar en el aula. El bien jurídico tutelado. Si se trata de homicidio, pues la vida. Si se trata de un bien inmueble o de un bien mueble, pues el objeto material es en todo caso, si es objeto de hurto, en Venezuela el hurto no tiene violencia sobre la persona, sino el apoderamiento sobre la cosa. Hablaríamos en todo caso, del objeto, en el caso del hurto, el objeto hurtado. Entiendas aquí la propiedad del bien. El objeto material del delito recae exactamente sobre los aspectos técnicos y jurídicos del objeto material en la estructura de los tipos penales, como parte constitutiva de la descripción típica
misma exige algunas observaciones de carácter general que nos van a permitir un primer acercamiento a esta noción del delito para hacer posteriormente, pues, algunas precisiones teórico-conceptuales sobre el mismo. Entonces, sobre esos puntos, ustedes tienen que precisar en el marco de la lectura que vayan a hacer del material que les voy a suministrar también las circunstancias en que se ha producido el delito. Tiempo, lugar y modo en la realización del mismo, los medios de comisión empleados, el nexo causal que existe entre el sujeto activo, el sujeto pasivo y el delito, víctima, victimario, con relación al delito que se ha producido. Y eso se va a lograr el nexo causal a través del vínculo que nos genera el resultado de distintas experticias científicas practicadas por los órganos de investigación y obviamente el resultado antijurídico que tiene que ver con lo que ha ocurrido, ¿verdad? Dependiendo del tipo del delito, del bien jurídico titulado o lesionado, es el resultado de la acción desarrollada ¿por quién? Por el sujeto activo, ya que se caracteriza por la lesión o una puesta en peligro del bien jurídico protegido. Bueno, y ya luego hablaríamos de la imputación objetiva en función al resultado, los elementos subjetivos del tipo penal. Entramos aquí a considerar la intención, el dolo, que hay varios tipos de dolo, el dolo de primer grado, dolo directo, el dolo directo de segundo grado, que es de consecuencias necesarias, y tendríamos también el dolo eventual. Todos esos puntos están dentro del material y hablaríamos también en estos contextos del dolo eventual, pues de la culpa, el elemento culpa y las clases de culpa, la culpa consciente y la culpa inconsciente. Entonces, allí ustedes van a encontrar en el ámbito también del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en el artículo 21, lo referente al homicidio, a los delitos culposos. Artículo 21 relacionado al tema de los delitos culposos. Entonces, bueno, por el día de hoy hemos concluido con este encuentro, no sin antes decirles que vamos a ir cumpliendo con cada asignación que les he venido enviando al aula. Vamos a tratar en lo posible de subirles mañana la actividad número 3 para que la puedan desarrollar entre el lunes y el jueves de la semana siguiente y poder continuar luego con la cuarta actividad que vincula con otro módulo. Para mí ha sido un honor participar en este encuentro con ustedes en el marco de la Cátedra de Teoría del Delito, no sin antes agradecer su presencia. Quedamos pendientes a través del aula virtual. Tengan todos un feliz sábado.